Habían algunos que ya no andaban conforme a la verdad, porque habían torcido, hermano, las enseñanzas para su propia perdición. De tal manera, hermano, que cada quien empieza a adoptar un evangelio que no vaya conforme a la voluntad divina. De tal manera que usted sabe que estamos en los tiempos, si algo que he estado yo ministrando y algo que está diciendo mucho el apóstol, hermano, para aquellos que escuchan, les gusta la buena palabra. Creo con todo mi corazón que estamos en el tiempo, y él lo menciona mucho, pero también donde abundará en este tiempo el menosprecio a la palabra. Menosprecio, hermano, a toda enseñanza. La gente, hermano, que al final del cabo cada quien va a rendir cuenta desde ese evangelio que profesa o que entiende. De tal manera que están menospreciando toda enseñanza está siendo menospreciada, y como consecuencia, hermano, tiene un efecto en la vida del creyente. Cuando un creyente deja de caminar, deja de buscar entender que el evangelio, hermano, no se acomoda a las masas, sino se acomoda al creyente que ama. Y esto es importante entenderlo, que el evangelio no es en grupo, hermano, es personal. Cada quien decide si busca, cada quien decide si el camino que desee. Y es importante entender, aún entendiendo que en este tiempo, hermano, lo que va a abundar, usted sabe que la apostasía quiere decir que van a hombres que van a rebelarse, hermano, contra Dios. Dios es tremendo, porque yo hace rato el Señor el Espíritu me hablaba en mi corazón, y algo que decía es interesante. Dice que el pueblo que debe de meter gente a la iglesia es el mismo pueblo que está sacando a gente de la iglesia. Y eso es interesante. Le dije, Padre, qué tremendo que los que han entendido estén sacando a la gente por causa de que empiezan a conocer el evangelio. Y entendiendo que el propósito del Cristo, hermano, del Señor, era meter gente a salvación, pero quienes por su mucho conocimiento que creen, tienen un conocimiento, lo único que están sacando de cielo es sacando gente de los que Dios está metiendo. Y es importante entender, porque a nosotros nos llamaron a llevar, somos portadores del evangelio, y el que es portador realmente, el que entiende que es portador del evangelio, tiene como meta salvar y ganar almas, y no perderlas ni alejarlas de Dios. Ese es el verdadero evangelio, que tiene la verdad en su vida, y el evangelio está en su vida, porque hay que entender que es evangelio. fue ese el mensaje que fue enviado para salvación. Entonces yo empiezo con este tema, hermano, porque es muy preocupante, hermano, el que hay quienes no se preocupan por entender ni buscar el conocimiento de Dios. Hay quienes buscan letra, pero conocimiento de Dios no. De tal manera, hermano, que llegaron a no conocer a Dios. Y quiero este momento, hermano, que cuando dice, hermano, aquí que de la verdad, dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces eso que nos enseña que la verdad de Dios, hermano, o la verdad en la vida de un creyente, checa aquí los monitores, por favor, hermano, es aquella que es pura, no tiene, hermano, no está adulterada. Por lo tanto, hermano, cuando el evangelio es puro, la verdad es pura. Déjeme decirle, hermano, que usted sabe que en el Salmo 119, en el versículo 39, dice que sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Miren que dice, sumamente pura es tu palabra. De tal manera, hermano, que esa palabra de Dios es tan pura que quiere decir, hermano, que la palabra de Dios no está adulterada. Por cuando se adultera, eso que alguna vez escuché de los judíos, de un rabino que está en contra de este evangelio, dice que la mentira, para que se haga una verdad, para aquel que la cree, hermano,
tiene mucha verdad y una pizquita de mentira. Con el simple hecho de que le caiga algo adulterado, ya está de una manera, ya está afectada, ya tiene de una manera, ya se convierte en adulterada. Entonces no es mucha mentira con poca verdad, sino es mucha verdad con poca mentira. Entonces, hermano, fíjese que esto nos enseña, hermano, que la palabra de Dios, digan conmigo, es pura. Quiere decir que en la vida del creyente no debe de haber nada de adulterado. Y esto nos habla, hermano, que esta palabra en 1 de Pedro 2:2 nos habla que esa palabra, cuando es pura, cuando la palabra es la verdad de nuestras vidas, se convierte en una verdad. Entonces, hermano, vamos a entenderla de una manera diferente, de tal manera que hermano, podamos nosotros comprender esta voluntad divina. Y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice la leche no adulterada, y esa palabra adulterada significa sin engaño, que no haya mentira, que no haya engaño. Esa es, si algo dice que esa leche, esa palabra no adulterada, esa leche pura, hermano, debe de hacernos entender que desde el momento que recibimos nosotros a Cristo, el creyente debió haber entendido, hermano, la importancia de su salvación. Es importante entender, hermano, que desde el momento de la conversión o haber recibido a Cristo, hermano, en su corazón para su salvación, hermano, y en su vida, no hubo el deseo, pero no hubo, hay quienes en ellos no hubo el deseo, hermano, para seguirla, sino que para ellos simplemente entendieron que cambiaron de religión. Por eso dice aquí: desead como niños recién nacidos la leche, dice, no adulterada, para que podáis crezcáis para salvación. Quiere decir que en su mente, en su mentalidad no crecieron, simplemente no fue en aumento esa credibilidad de su salvación, hermano. ¿Por qué? Porque desde pequeños, desde el momento que recibieron a Cristo, no hubo el deseo de crecer, no hubo el deseo de saber más, no hubo el deseo de buscar más, no hubo el deseo, hermano, de encontrar la verdad. Desde el momento, dice que la verdad, por eso le puse que ahí la verdad es la verdad, porque aquel que no se preocupa, desde que no entendió, no le muevas nada de aquí, desde que no entendieron, hermano, de que su salvación lo llevaría a crecer, y que tenían que entender, hermano, que tenían que buscar la verdad desde el principio, ellos llegaron no a entender, hermano, de tal manera que su evangelio se les convirtió en un engaño y una mentira, porque, hermano, no buscaban y entendían que la palabra de Dios o la verdad tiene que ser pura. Quiere decir, hermano, que debe decir sin engaño. El hombre, hermano, me acuerdo perfectamente que el día que iba yo a entrar al templo, que me llamó el Señor, me acuerdo que me paré en la puerta y dije: Señor, voy a entrar, pero si algo que no quiero yo es mentira. No quiero yo que me estén vacilando con la palabra, y quiero entender la verdad. Quiero realmente entender lo que estoy haciendo. Si no, le dije: déjame aquí. Y el Señor me dijo: está bien, me dijo. Desde que yo entré, hermano, empecé a entender que las cosas de Dios, y Él se empezó a revelar a mi vida. De tal manera que si algo nos hizo caminar, que tiene que ver con el crecer y a perseverar en el evangelio, es que entender de dónde Dios nos había sacado. Por eso entender que yo era un borracho, es que ese no era, de ahí Dios no nos sacó.
De ahí Dios nos sacó. Hay gente que se jacta, es que yo era esto, yo era lo otro, yo hacía esto, pero Dios de ahí nos te sacó. Dios nos sacó del infierno, porque ya estábamos muertos, estábamos en poder de la muerte. No éramos parte de Dios. Que eso practicábamos, sí, porque no conocíamos a Dios. Por eso el pecado, ese tipo de cosas, hermano, es porque Dios no está en nuestra vida. Por eso el pecado es la ausencia de Dios. Por eso dice que cuando apareció Cristo, apareció la simiente de Dios, dice, entró para deshacer esas obras. Por lo tanto, ¿qué era el pecado? No tener a Dios. Por eso el que se ausencia de Dios y aleja de Dios, lo empieza a manifestar todo tipo de desobediencia. ¿Por qué? Porque se está alejando de Dios. Empieza a manifestar otro tipo de actitudes porque ya no está tan cerca de Dios, ya no permanece en Dios, hermanos, delante de la presencia. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios la que nos aleja de lo malo. Porque dice, si Él está en nosotros, ¿qué dice? No podemos pecar. Es imposible que alguien que tenga a Dios, que esté cerca de Dios, que permanezca junto a Él, peque. Por eso vemos que, digan conmigo, voy a tener cuidado de no descuidar mi vida. Voy a tener cuidado de no descuidar mi salvación. Por eso el que descuida su salvación no va a poder permanecer en la verdad. Un detalle, una señal que alguien, hermano, va a descuidar su salvación. Por eso dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Dice que, por eso dice, ninguna mentira procede de la verdad. Quiere decir que como la verdad es pura, el que anda en la verdad no puede haber engaño en su vida. ¿Por qué, hermano? Porque la verdad, o sea, practica la verdad. Y la verdad es aquel que le encanta, le gusta saber que a lo malo le llama malo y a lo bueno le llama bueno. Es alguien que sabe, está definido. Digan conmigo, la verdad es mi realidad. Cada quien vive una verdad a su manera. Cada quien vive una realidad a su manera. Y Dios quiere quitarnos esa verdad en nuestras vidas, para que vivamos nosotros nuestra verdad en Él. Y la verdad es la realidad de Dios. Por eso Él dijo que sus pensamientos no son los mismos que los de nosotros, y en los pensamientos está la realidad. Chequen bien los monitores, por favor. Quiere decir entonces, hermano, que si alguien que vive en la verdad y, hermano, no vive de acuerdo a su realidad, o hay quienes viven de acuerdo a su realidad, pero no están viviendo a la realidad de Dios, hermano, quiere decir que está viviendo una vida de engaños. Por eso le puse esta palabra, la verdad es la verdad. Yo no sé cómo están los pensamientos, ¿verdad? Pero esos pensamientos, la verdad es algo que se ve, tiene que ver con la realidad, es algo que se palpa. En Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto. Quita de esos monitores allá en el... Ok. Móveles un poquito. Entonces, hermano, dice, amados hermanos míos, bájale aquí, estamos allá. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El Padre dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra. Dice, ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Miren que dice que en Él no hay variación, Él no de sombra. La versión internacional dice, toda cosa buena
y todo regalo perfecto vienen de Dios Padre, el creador de la luz. Él nunca cambia ni tiene momentos de duda, porque Él es verdadero. Porque Él es verdadero, porque nunca cambia sus decisiones. Él nunca cambia ni tiene duda de lo que hace. Ni hoy dice sí, mañana dice no. Él no es de doble ánimo. Por eso no es hombre. Y nosotros debemos, por eso fuimos transformados, nacidos de nuevo. ¿Para qué? Porque somos nacidos, dice el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el que es nacido del Espíritu, eso quiere decir, hermano, que no puede haber en su vida variación en su vida. No puede estar cambiando de ideas, no puede estar cambiando de decisiones, no puede estar cambiando, hermano, de sus palabras, no puede haber duda en su vida. ¿Por qué? Porque permanece en la verdad, que es, permanece en su realidad. Vive su realidad. Hay quienes van a vivir una realidad a su manera, pero no es la realidad de Dios. Porque la realidad de Dios es aquel, y el que está en el Espíritu es aquel que en él no hay variación. Se mantiene firme y siempre, hermano, se mantiene cumpliendo sus promesas. Por eso veo, hermano, que dice que a mí me llamó la atención, que dice que desde pequeño, hermano, dice que desde pequeño, de ser como recién nacido, dice la leche no adulterada para que crezca para salvación. Quiere decir que desde el momento que recibió a Cristo y sus decisiones, hermano, no fueron, yo necesito conocer a Dios, yo necesito crecer y madurar en Él, yo necesito saber la verdad. Por eso nadie va a saber si está realmente haciendo lo correcto, a menos que no escudriñe y empiece a afirmar que al pan y al vino. A las cosas hay que ponerle nombre, porque Dios en la Escritura dice que Él llama las cosas por su nombre. Por su nombre. Por eso existen muchos nombres de pecados. ¿Por qué, hermano? Porque cada uno tenía una acción, tenía una forma de pensar. ¿Cómo le llama al hijo que roba? ¿Se llamaba hijo? ¿O se le llamaba un ladrón? Cambió de nombre. Cambió de nombre, porque ahora era considerado un ladrón. Por eso usted ve que alguien tú lo conoces por tal cosas, pero si hace algo, ¿con qué apelativo lo señalan? Con el acto que hizo. Ya lo llaman con ese nombre. Si en la tierra es así, también en los cielos es así. Aunque no deja, por eso cuando sigue siendo hijos, cuando se arrepiente, cuando se convierte de nuevo en hijo. Su pecado que tiene nombre se le quitó y lo vuelven a considerar hijo. Le llama hijo. Por eso el pecado lo que nos hace es excluirnos de Dios. La desobediencia nos hace es excluirnos, alejarnos de Dios. ¿Pero por qué, hermano? Porque hay quienes desde el principio, desde el día que recibieron a Cristo, su deseo y su anhelo no era para crecer y saber la verdad. Simplemente se convirtieron, cambiaron de iglesia, hermano, pero nunca se convirtieron. Por eso dice arrepentidos y convertidos. Hay quienes, hermanos, no hicieron una genuina conversión. ¿Qué es conversión? Pasar de un estado a otro, pasar de carne a espíritu. Eso es conversión. Dejar de ser hombre para estar en el espíritu, para ser hombres espirituales. Por eso, si Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, los hijos espirituales tenían que haber aprendido desde el momento, hermano, que recibieron a Cristo, que era, hermano,
ser verdaderos, vaya. Andar en la verdad quiere decir que conforme a su realidad. Conforme a la realidad. Por eso dice que algunos, al adulterado dice que hay quienes adulteraron, que quiere decir que cuando hacían algo, hermano, siempre se permanecían en esa mentira. No se reprendían y decían, yo estoy haciendo las cosas mal. Lo que estoy haciendo no está bien. No, yo soy el que estoy mal. Y en veces cuando le tocamos un tema, la gente se molesta. ¿Por qué? Porque a la gente que le gusta andar en la verdad, desde el momento que recibió a Cristo, ese era su deseo, conocer la verdad. Porque dice, ustedes no recibieron a Cristo. Y dice, si nos recibieron, dice, ustedes recibieron a Cristo para andar en una leche adulterada. O sea, no deben de haber, no debe de haber en ustedes que su vida, su realidad sea un engaño. De tal manera, hermano, que desde el momento de la conversión o de haber recibido al Cristo como su Salvador, en su vida no hubo el deseo, o sea, hermano, de hacer a un lado esa leche adulterada para que entendieran la verdad. Para que entendieran la verdad. Por eso a la gente que, hermano, todos fallamos, nos equivocamos, pero hay quienes que le gustan que le digan la verdad. O sea, que es, yo reconozco, es decir, yo reconozco cuando me equivoco. De tal manera, hermano, que yo no sé a cuánto les gusta pedir perdón cuando se equivocan. En su boca está el perdón y el arrepentimiento. Porque la Escritura dice que a los que no les gusta pedir perdón, acumulan ira. Por su corazón, dicen Romanos, no arrepentido, están acumulando ira para el día del juicio. Es que yo no perdono, es que te odio. Te preocupes, ahí te esperan allá. Pero créanlo que no, a los que odian y a los que nunca les gusta pedir perdón y arrepentirse, hermano, tienen su lugar también. Un lugar de tormento. ¿A quién le gusta escuchar la verdad? A nadie. Solo a uno. Es un hombre que le gusta pedir perdón y reconocer cuando se equivoca. Vaya practicándolo, le hará mucho bien en su alma. Por eso, desde que recibieron a Cristo, si el Cristo es arrepentimiento, si Cristo es arrepentimiento, hermano, y conversión en la vida, que decía que íbamos a dejar a cambiar, y si algo, 2 palabras nos van a salvar en el día final, nos van a salvar: el pedir perdón y arrepentimiento, hermano. Porque en veces nos van a tener que pedir, algunos serán, si Dios es tan bueno que es misericordioso, que le van a pedir, ponte a cuentas antes de irte. Por eso es perdón y me arrepiento, Señor, porque el arrepentimiento es algo que nos alejó de Dios, pero el perdón es algo que nos alejó de los hermanos o nos alejó de las demás personas. El arrepentimiento nos acerca a Dios. Si algo hay que tener al final, la gente terminará pidiendo perdón. Por eso a los que no les gustaba pedir perdón y reconocer sus errores, los van a hincar y les van a hacer que confiesen. Entonces confesarás que Jesús es el Señor. Si no lo hicieron, dice en Romanos, ¿verdad? Que confiese, ¿verdad? Cerca de tu boca está esta palabra. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que dice que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Y por qué entonces a muchos les van a hacer que doblen rodillas y que confiesen esa palabra? Porque no lo hicieron, no les gustaba pedir perdón, no les gustaba arrodillarse, no les gustaba perdonar.
a muchos los van a humillar por esa actitud. Por eso veo yo, hermano, que hay que entender que la verdad es la verdad. Entonces en Santiago dice eso, verán 1:16, amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombras de variación. Quiere decir que nosotros no debemos de cambiar, hermano, ni tenemos de dar duda en las cosas de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no debe de haber variación, no podemos que cambiar. El que anda en la verdad, anda en la verdad. Esto nos enseña que cuando no se le pone importancia, hermano, desde el momento de haber recibido a Cristo, hermano, para ser salvo, y solo fue un rito, una conversión, hermano, no entenderá que la salvación hay que tomarla en serio. La salvación hay que tomarla en serio. Hay que entender, hermano, de que la salvación, dice en Hebreos 2:3, dice que ¿cómo escaparemos si nosotros no tomamos en serio nuestra salvación? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dice conmigo, no voy a descuidar mi salvación. ¿Por qué dice por qué? Porque la verdad tiene que ver con la seriedad. De entender que la salvación del momento era para crecer y para madurar y para llegar a conocer al Señor. Amén. Y tenía que ver con agradarle a Él. Nos llamó para estar con Él. Nos llamó para estar siempre cerca de Él. Por eso Él es Dios celoso. ¿Por qué, hermano? Porque dice, ¿acaso escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Mira que dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? No hay otra manera de salvarnos si nosotros descuidamos nuestra salvación. ¿Cuándo? Cuando el creyente, hermano, no se preocupa en andar en la verdad. ¿Qué quiere decir con eso? No vive de acuerdo a su realidad. No vive ni anda de acuerdo a su realidad. Y si aún así, hermano, nos cuesta trabajo, es cuestión de decirle, Padre, perdóname, pero con genuino arrepentimiento. Y todo el tiempo estamos de que lo voy haciendo mal, y todo el tiempo estoy mal, y todo el tiempo estoy mal. Pero eso no es arrepentimiento, es con cargo de conciencia. Vuelta a otro hermano, dile, no te duermas. Porque hasta parece que cuando estamos predicándolo, la gente empieza a dormirse. ¿Cómo lo ve usted? Por eso usted se pendiente de los que se duermen. Y voltea a ver y dile, ¿no será que Dios te está hablando a ti? Es que es una realidad, hermano. Al fin y al cabo, la Escritura nos enseña a limpiarnos. Por eso el que lee está muy pendiente de lo que hace. Esta palabra descuidaremos, dice, ¿cómo descuidaremos? Esta palabra descuidar significa no hacer caso, no dar importancia. Significa sin interés. Lo que le está diciendo, dice, a quienes no le pongan un interés, a quienes no le pongan importancia de andar en la verdad, dice, ¿cómo escaparán de esa salvación? ¿Cómo van a escapar si no le toman importancia a su salvación? Por eso cuando Dios nos llamó, hermano, a la salvación era para conocerlo, no para ser cristiano. Por eso dijo mi Señor Jesús, verán que yo soy el camino al Padre. ¿Hasta dónde quería llevarnos Él? Que Él es nuestra salvación. Hacia el Padre, conocer al Padre. Andar y experimentar el camino. Por eso la salvación, hermano, está, porque al final el que va a dar la aprobación de la salvación, hermano, es el Padre. Por eso cuando estemos, dice, delante en el trono del Cristo,
Él va a decir, bienvenidos, benditos de mi Padre, ¿verdad? ¿Quién va a decir, bendito, vengan el reino preparado para vosotros? Digo, pero ¿dónde va a ser eso? ¿Quién va a decidir al final esa salvación? Él, pero no será aquí, sino cuando estemos ante el trono del Cristo. Por eso no hay que confiarnos. Si no andamos nosotros en la verdad, quiere decir conforme a la realidad de cada uno. Pero hay una verdad, hay una realidad. Y la realidad es la que se vive conforme a la voluntad de Dios. Esa es la única verdad que hay. No existe otra verdad. Entonces, hermano, ¿qué nos enseña, hermano? Que la importancia de no descuidar nuestra salvación, hermano, porque el hombre que empieza a descuidar su salvación, como pasó en el huerto pasó algo. Los Adanes empezaron a descuidar su salvación. Y como consecuencia de ese descuido, se le apareció la serpiente. Figura de la mentira, figura del engaño. Por eso la palabra que acabamos de decir, adulterada, significa sin engaño. Adulterada, o sea, quiere decir que tiene engaño. ¿Cómo apareció el engaño, apareció la mentira cuando alguien empieza a descuidar su vida? Por eso me atrevo a afirmar que en el huerto, ¿por qué apareció la serpiente? Porque su leche, esa leche que empezaron a tener pensamientos, de tal manera, hermano, que ¿qué fue el problema de Adán? No de Eva. ¿Cuál fue el problema de Adán? Que honraba más a su mujer. Por eso Dios le dijo, mira, por cuanto tú escuchaste la voz de tu mujer, yo no sé hasta qué tanto amas a Dios, pero yo siempre lo he dicho, yo amo más a Dios que a mi esposa y a mis hijos. Y aún que a mí mismo, porque he entregado mi vida hacia el Señor. Primero Dios. Yo no los amo a ellos, ¿verdad? Y ellos lo saben bien que yo en eso soy disciplinado. Y que ni intente, hermano, a involucrarse o a sacarme de esto, porque voy a ser muy especial. Ya me conocen. Porque hay mucha infiltración. Pero yo honro más a Dios que a cualquiera aquí en la tierra. Amigos de los hombres no soy. De ninguno, hermano. Porque yo siempre he dicho, ¿verdad, hermano? Que es más fácil, hace poco decía, ¿verdad?, reconciliarnos contigo que reconciliarse con Dios. Pues yo no quiero que Dios se vaya de nosotros. Mira, hermano, ¿de qué caso que quedemos bien entre nosotros si Dios no está con nosotros? ¿Qué es el Evangelio? Es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. No nosotros, es Dios con nosotros. Y si Dios no está, nula es nuestra fe, digo Pablo. Nula es nuestra predicación. Todo no sirve. ¿Por qué, hermano? Porque acá dice, hermano, que una de las cosas que hizo Adán, honraba más a su esposa queridita. Amaba mucho a Eva, que le hacía caso a Eva. Prefería quedar bien con Eva que quedar bien con Dios. ¿De dónde procedieron esto? De la serpiente, hermano. ¿Por qué? Porque empezó a él a descuidar su salvación, dejó de empezar a crecer y a madurar en este camino, de tal manera que, hermano, que él empezó a escuchar a la serpiente. Y la palabra descuidar dice no hacerle caso a Dios.
Dejó de tomarle importancia a su caminar, dejó de tomarle importancia a su salvación, dejó de tomarle importancia a su servicio, y claro, va a aparecer la mentira y el engaño. Porque cuando alguien empieza a descuidar, a no tomarle la importancia, se va a aparecer la serpiente. Traducido en mentira, traducido en engaño. Por eso es. ¿Por qué? Porque no dejó de darle importancia a su salvación. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Qué es gratitud? ¿Qué significa gratitud? Gratitud significa servirle. Eso es gratitud. De tal manera, hermano, que hay mucha gente, hermano, que honra más a otras cosas menos a Dios. ¿Qué están haciendo? Descuidando su salvación. ¿Por qué? Porque dice que no le descuidaron, significa sin interés. ¿Sabe usted, hermano, que todo lo que tenga que ver en las cosas de Dios, no se los hace a los hombres, sino se lo hace a Dios? Todo lo que tenga que ver con nosotros, no es con nosotros, sino es con Él. De tal manera, hermano, que los ananes descuidaron esa salvación, y claro, y apareció la serpiente. Apareció la serpiente, hermano, que el propósito era que terminó escuchando la mentira, terminó escuchando el engaño. ¿Y qué consecuencia le trajo en su vida? ¿Qué consecuencia? Digan conmigo, ¿qué consecuencia? ¿Sabe cuál es la consecuencia de una persona que ha descuidado su vida y que está escuchando mentira y ya no anda en la verdad? Digan conmigo, su fidelidad y su sinceridad la van a perder. 2 Corintios 11:3. Y ahí es claro. Es claro, hermano, porque me temo, dice, que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Dejaron de ser sinceros, dejaron de ser fieles. Quiere decir que una manera de identificar que alguien está descuidando su vida, hermano, una manera de identificar que alguien ya no anda en la verdad de Dios, sino anda en su verdad, porque digan conmigo, tiene que ver con los pensamientos. La verdad tiene que ver en la manera de pensar. Los pensamientos son los que crean las realidades. Son los pensamientos. Por eso es importante entender, hermano, que dice en Santiago, verán, perdón, que nosotros, hermano, que no andemos en esa variación, no había cambio en esta vida, pero dice, hermano, lo que hizo los adanes, hermano, es que descuidaran su salvación, terminaron escuchando la mentira y el engaño. Pues quiere decir, hermano, que quien no toma en serio su salvación va a terminar siendo engañado, va a terminar escuchando la mentira y se va a manifestar a través de la fidelidad y a través de su sinceridad. Dejará de ser sincero, dejará de ser fiel. ¿Por qué tal? Hay quienes se les hace tan fácil dejar tiradas las cosas de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué ya no lo toman tan importante? ¿Qué tan importante es Dios para tu vida? Si las cosas de Dios es Dios. Dígame, ¿en qué no es Dios, hermano?
Por eso hay que entender, dice que la palabra verdad significa fidelidad. Ya dejaron, quiere decir que dejaron de andar. Y la palabra verdad significa cumplir. Quiere decir que dejaron de cumplirle a Dios, dejaron de serle fiel a Dios, dejaron de andar caminando firme en el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque están descuidando su salvación. Y aquel que termina descuidando y se manifiesta no tomando la importancia o interés en las cosas de Dios, de tal manera que ya dejó de andar en la verdad de Dios y anda conforme a su realidad, conforme a su verdad. ¿Cuántos piensan en Dios? Porque los pensamientos tienen que ver con la verdad. Y eso está interesante, hermano, porque si algo les afectó la mentira, el descuido de su salvación, quiere decir que cuando alguien está descuidando su salvación, se manifiesta que deja de ser fiel, deja de ser sincero y anda conforme a su verdad, no conforme a la verdad de Dios. Porque quiero que entiendan, hermano, que una de las cosas que provocó la mentira del engaño en los Adanes es que se honraban entre ellos. Le daba honor a la mujer Adán. De tal manera que ese tipo de actos hacían que tanto él como ella no honraran a Dios. Y eso está tremendo, hermano, porque la verdad es la realidad de Dios, la verdadera verdad. Lo real de Dios o la realidad de Dios. El engaño es creerse una realidad, una perspectiva de una realidad de acuerdo a sus pensamientos y no de acuerdo a los pensamientos de Dios. La verdad, la que es verdad de Dios, hermano, va de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y el pensamiento de Cristo, usted sabe que es el Espíritu Santo, hermano, que es el Espíritu de la verdad. Porque hay quienes pensaron en lo terrenal. Por eso una de las cosas que hizo la serpiente es ministró a los ojos de Eva, hermano, de tal manera que pusiera los ojos en ese fruto o en ese árbol. Quiere decir, hermano, que otra de las cosas que hace es que hará que sus pensamientos se inclinen a lo terrenal. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiere decir, hermano, que los pensamientos se evidencian si andamos en la verdad, o sea, nuestra realidad. Pero ahí dice, hermano, pero los que piensan en la carne, dice en el 6, pero el ocuparse, digan conmigo, ocuparse. Quiere decir que hay quienes se ocupan en las cosas terrenas. Los pensamientos. ¿Cómo están tus pensamientos, hermano? ¿Está llena tu cabecita? ¿Está muy ocupado? Cuando mi Señor Jesús andaba predicando el evangelio, que llamando que le siguieran los hombres, ¿qué decían algunos? Es que me acabo de casar, es que tengo un negocio, es que acabo de comprar un terreno, tengo que ir a limpiarlo. Tenía muchas cosas que hacer antes de servirle a Dios. ¿Estás muy ocupado para no servirle a Dios? Por eso el que no se preocupa de su salvación está muy ocupado en las cosas terrenas. Tiene mucho que hacer.
¿Para qué te llamaron? Para crecer y para ser salvo. ¿Para qué te llamaron, hermano, el evangelio? Por eso dice que es para que te ocuparas en las cosas de Dios. Por eso la gente que piensa, dice, el hombre que piensa en las cosas de la carne está ocupado en sus cosas, pero el que piensa en las cosas del Espíritu, lógicamente que su pensamiento es Dios. Aquí entre nos, ¿cuánto piensan en Dios, hermano? ¿Y por qué algunos no obedecen? Déjeme decirle que el hombre que realmente piensa en Dios, o su pensamiento es verdadero, es sano, es bueno. Porque hay pensamientos buenos y pensamientos malos. Y en veces creemos nosotros que cada vez que decimos que los pensamientos son malos, enseguida se relacionan a lo sexual. No, hermano, cuando los pensamientos son malos es que aquellos que no tienen la más mínima intención de hacer lo bueno. Por eso, solamente nadie va a agradar a Dios. Escuche bien esto. Nadie va a agradar a Dios por el simplemente de pensar en las cosas de Dios. Nadie es agradable. Qué bueno sería. Y el punto es, ¿cómo serán sus pensamientos, verdad? ¿Los pensamientos se ven? ¿Se ven los pensamientos? Claro que sí. Porque nuestros pensamientos se transforman en acciones, se transforman en palabras. Nadie puede hacer nada si primero no lo piensa. Trate de hablar sin pensar en algo y va a ver que no va a poder. Porque primero tiene que pensarlo antes de decirlo. ¿Por qué, hermano? Porque todo se relaciona desde aquí. Por eso los que piensan que quiere decir que están ocupados en otras cosas menos en Dios. Y aún sin hacer nada están ocupados. Por eso los que están ocupados tienen ocupada su mente, hermano. Es importante entender que si Cristo está en nosotros, digan conmigo, el Cristo está en mí. Digan conmigo, yo tengo mente de Cristo. ¿Y si lo tienes? ¿Si tenemos mente de Cristo? ¿Qué estaría haciendo el Cristo ahorita en tu lugar? ¿Qué estaría haciendo el Cristo hoy si estuviera aquí en esa mente, hermano? ¿Usted cree que se la pasaría durmiendo? ¿Usted cree que estaría hoy afanado, buscando, trabajando y nada para Dios? Por Dios, el que piensa en Dios se dedica a Dios. El que piensa en Dios se dedica a Dios. No que asista a una iglesia. Eso no es evangelio. Asistir a una iglesia no es evangelio. Es lógica que tenemos que ir a la iglesia para que ahí hagamos las cosas que Dios nos mandó a hacer. El evangelio no es una iglesia, el evangelio es en todos lados. Donde vayamos, ahí tiene que estar Cristo, ahí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo haciendo un trabajo en nosotros. Por eso Él dijo que Él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque Él habita en nosotros. Donde vayamos, ahí está Él haciendo un trabajo. Por eso, hermano, y esta palabra ocuparse, esta palabra ocuparse significa estar disponible en su mente. El que se ocupa en el Espíritu, dice él, es aquel que está, el que tiene disposición de hacer lo que el Espíritu diga. ¿Por qué, hermano? Porque se preocupa por el Señor, porque es su salvación. Por eso aquellos que están viviendo un evangelio verdadero son aquellos que tienen ocupado su mente en agradar a Dios y cuidan de no descuidar su compromiso a causa de su salvación. A veces decimos, ¿dónde estaría hoy, verás, si no me hubiera salvado? Y el punto es que hoy estás aquí. ¿Y qué haces por esa salvación?
Por eso hay quienes siguen siendo igual, porque si en el mundo no hacíamos nada por Dios, hoy estando en Dios hay quienes no hacen nada. Por favor, ayuda a tu hermana, a tu hermano se va a caer de la silla. Voltea a ver y dile, preocúpate por tu salvación. ¿Por qué, hermano? Porque dejaron de tener compromisos con Dios. De tal manera que, hermano, le servimos, hermano, porque nos salvó. Estamos aquí porque nos salvó. Estamos aquí porque dio su vida por nosotros. Estamos aquí porque fuimos rescatados. Fuimos rescatados para servir, para adorar al que vive. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí? Digan conmigo, estoy ocupado en las cosas de Dios. Esto es ocuparte en las cosas de Dios. Esto es ocuparte en las cosas de Dios. Quiere decir que levanta tu mano y dile, Padre del cielo, heme aquí, estoy disponible para que se haga conmigo conforme a tu voluntad. ¿A qué veniste? A disponerte en lo que Dios quiera hacer contigo. Eso es ocuparse de su salvación. Eso es no descuidar su salvación. Señor, yo vine a servirte, ¿en qué me vas a ocupar? Porque si no te ocupas aquí, hermano, allá afuera también te vas a ocupar. Por eso el que no se preocupa por su salvación, no se preocupa por las cosas de Dios, dejará de ser fiel, dejará de ser sincero. Quiere decir que no cumplirá sus promesas, sus pactos. A veces que dice, ¿verdad? Hay gente de que, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Tengo sueño, estoy cansado, tengo hambre, tengo que hacer. Eso. Dice que no les importaba. Descuidar significa no tomarle interés, no tomarle importancia. De tal manera dice que el que está ocupado siempre, mire, hermano, que a mí me encantó esto, hermano, que el que está ocupado siempre está en las cosas de Dios. El que está ocupado siempre está en los negocios del Padre. Alguien que está ocupado, alguien que su mente está ocupada por el Espíritu, solo piensa en las cosas del Espíritu, siempre está ocupado. Siempre para Dios todo, para los demás hasta que tenga tiempo. Y no te estoy diciendo que que descuides tu trabajo. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios te llame a servir, cuando yo te mande a serle fiel, tienes que serle fiel. Primera, pues de Lucas 2:43. Esto está rico, hermano. El que está ocupado, como mi Señor Jesús estaba ocupado en las cosas de Dios, porque Él pensaba en el Padre, Él pensaba en las cosas de Dios. Lucas 2:43 al 49 dice, al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué no has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa palabra negocio significa ocupado. Estoy ocupado. Negocio significa estoy ocupado. Estoy ocupado en las cosas de Dios. ¿Por qué me buscas si estoy ocupado en las cosas de Dios?
Y lo más tremendo que dice que lo buscaron en 3 lugares. Por eso el que está siempre ocupado, no lo van a encontrar en 3 lugares, lo van a solamente encontrar en uno, en la casa del Padre, en la casa de Dios. Pero está interesante que lo buscaron primeramente en 3 lugares. A ver, hermano, espero Dios que a ti no te vayan a encontrar ahí, ¿verdad? Que siempre te encuentren ocupado en las cosas de Dios. Porque el que piensa en las cosas de Dios siempre está ocupado en las cosas de Dios. Y dice que lo mandaron a buscar entre la compañía. Digan conmigo, entre la compañía. Y fíjese, hermano, que esta palabra compañía, fíjese, en una versión dice, la Código Real dice: y dando por hecho que estaba entre la multitud de fieles que regresaban, anduvieron camino de un día y entonces comenzaron a buscar entre los familiares y los conocidos. Otra versión dice: ellos supusieron que él estaba con los demás que viajaban de regreso a sus hogares. Pasó un día antes de que comenzaran a buscarlo entre sus amigos y parientes. ¿Cuántos fieles hay aquí? ¿Se considera fiel? ¿Sabes cuánta gente fiel está abandonando el camino de Dios? ¿Sabe cuánta gente fiel se está regresando? Está abandonando la fidelidad hacia Dios. Dice que donde lo buscaba, empezaron a buscar. Bueno, este hermano, esta hermana era fiel, no faltaba, no todo el tiempo estaba sirviendo. Busquémoslos en los fieles que siempre ya dejaron de venir, ya no viene aquí, pero era fiel, sí, pero ya dejó de venir. Ya no es el mismo, ya no es la misma, ya no tiene el mismo entusiasmo. Ahora dice, ahora son de los fieles que se están regresando. Búsquenlo. ¿Ahí te gustaría a usted que lo encuentren a usted? Entre los fieles que alguna vez fueron fieles y ahora se están regresando por el camino que los trajo a Cristo. De tal manera, hermano, que lo buscaban entre los fieles que se estaban regresando. Otra versión dice que eran gentiles, eran extranjeros, gente que ya no quería caminar y estaban dejando de ser fieles, pero algún día fueron fieles. Usted que es un hombre fiel, una mujer fiel, dice que lo empezaron a buscar. Dijeron, bueno, vamos a buscarlo primero en aquellos. ¿Por qué buscaron eso? ¿Por qué te buscarían a usted ahí? Digan conmigo, ¿por qué me buscarían ahí si yo nunca falto? ¿Por qué me buscarían ahí si yo siempre les sirvo a Dios? ¿Por qué me buscarían ahí si yo amo a mi Dios, siempre estoy ahí? ¿Por qué te buscarían allá? Porque hay fieles que dejaron de ser fieles y dejaron de ser sinceros con Dios. ¿Por qué? Porque descuidaron su salvación y empezaron a ver mentiras en su vida. Empezaron, hermano, a retroceder, a autoengañarse, a formarse una realidad en su vida que no era la realidad de Dios. Gente que caminaba bien, dejaron de hacerlo. ¿Ahí te gustaría que te encontraran? Segundo, lo mandaron a ver entre sus parientes. Y pariente significa familia, familia natural, significa natural. Quiere decir que lo buscaban entre su familia, pero esa era una familia terrenal. A ver, aquí entre nosotros, hermano, ¿por qué nos llamamos hermanos aquí?
¿Cuál es el punto de llamarnos hermanos? Porque somos una familia. Pablo le dice a Timoteo que a las mujeres ancianas, a las grandes se les llamen madres. A las más jóvenes dicen tratarlas como hermanas. Vayan a buscarlo. A lo mejor está con sus familias. Aquí entre nos, ¿cuánto nos aman como familia en Cristo? Si les pusieran a usted a Cristo y al pariente que más ama, ¿a quién decidiría usted? Sabemos que cuando llega un pariente, un alguien que usted ama, algunos abandonan a Dios con tal de estar con ellos. Están sabiendo que son lo que son y hacen lo que hacen, y usted todavía los ama. No estoy diciendo que no los amen ni que los odies, sino que les hable de Cristo, porque les gusta honrar más a sus parientes que a la familia de Cristo. ¿A dónde quiere que te encuentren, hermano? Hay gente que los van a encontrar, ¿dónde? Amando más a su familia, que no recibe a Cristo, ni les hablan de Cristo, que a la familia de Cristo. Y la gente dice, yo pienso en Dios. Hermano, pensar a Dios es esto: estar juntos. Por eso el sentir y ser unánimos, dice, tengamos ese mismo sentir que tenía mi Señor Jesús. ¿Por qué crees que mi Señor Jesús, cuando estos padres, María y José, llegaron a buscar, lo que dijo él? Mi padre y mi hermana, y mis padres y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Pues no se lo digo él delante de su cara. ¿Estaban ellos ahí, sí o no? Hay quienes no entienden, hermano, que su familia, que deben de amar a la familia, que la que ama a Cristo, hermano, la que está en Cristo. Que mismo Señor Jesús dijo, entonces mi madre y mis hermanos, dice, vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu padre y tus hermanos, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces él respondió, dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Porque dijo Moisés, renunció a ser nieto del faraón y dijo, prefiero ser maltratado juntamente con el pueblo que gozar de los deleites temporales, de decirme que yo soy nieto del faraón. ¿Sabes por qué mucha gente no va? Porque menosprecia a los hermanos, menosprecia a la iglesia. Para ellos son mejores su familia que nosotros. Ponen en primeramente, hermanos, si usted nos rechaza a nosotros, no nos rechaza a nosotros. Si él te dijera a ellos, a tu familia o yo, ¿a quién crees que se los está negando? A él, no a nosotros. Porque esa gente, esa familia, ni caso nos hacen. Háblales de Dios y te van a correr de ahí. Háblales de Dios a ver cómo te van a decir que eres esto, eres lo otro. Pero como te importa a veces mucho más el sentimiento terrenal, la familia terrenal, que la familia en Cristo. Aquí estamos luchando, estamos peleando, estamos batallando, y la gente gozando de la familia. Cuando venga Cristo, ¿dónde quiere que te encuentre? ¿Con tu familia? ¿Sabes por qué? Porque ese era el pensamiento. Ese era el pensamiento. Esa era su verdad. Para otros, ¿cómo toma usted ese versículo de que y los enemigos del hombre serán? ¿Cómo lo toma usted? Pero creo que será otro tipo de familia, porque mi mamá, mi hermano, esos sí son. De hecho, algunos se convirtieron
Algunos sus enemigos fueron su esposo, su esposa, sus hijos que buscan a Dios. Y prefirieron más a sus padres terrenos, a otros. Y esos se convirtieron en sus enemigos. ¿Cuántos por causa de un hermano, de una hermana, de un tío, de una abuelita son capaces de abandonar al Señor? No descuides tu salvación. Porque el que descuida su salvación, le va a llegar la mentira. ¿Por qué? Porque una característica de la mentira es que empiezan a honrar más a los hombres que a Dios. Y es cuando alguien ya no anda en la verdad. Ya no anda en la verdad. Prefieren honrar más las amistades del mundo que a Dios. Prefieren más honrar a su propia familia que a Dios. Son mejores, todos son mejores que nosotros. Claro, porque no son como Moisés, no está dispuesto a sufrir juntamente con nosotros. Lo fueron a buscar entre sus conocidos. Diga conmigo, yo estoy ocupado. Yo estoy ocupado en las cosas de Dios. Digan conmigo, yo estoy ocupado con mi familia. Prefiero que me agarren aquí. Otro hermano dice que eran conocidos. Lo fueron a buscar entre sus conocidos. Y la palabra conocido significa saber, significa conocimiento, significa entender. Entonces, ¿en dónde lo fueron a buscar? ¿Cuánta gente sabe mucho? ¿Cuánta gente dice que entiende el evangelio, que entiende la palabra, pero no honra a Dios, pero no busca a Dios? Hay gente que cree que su conocimiento lo va a salvar, y no lo va a salvar su conocimiento, porque dice que profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que lo buscaron en aquellos que tenían conocimiento y pensaban en Dios, y no estaba ahí. Oh, hermano, estaba con los que se decían fieles, estaban con los que decían que amaban, y estaban con los que se decían que conocían, y él no estaba ahí. Él estaba ocupado en las cosas de su padre. Él estaba porque su pensamiento lo atraía a él. ¿Por qué? Porque él no estaba descuidado de su salvación. Quiere decir, hermano, si somos fieles, si somos una familia en Dios, si tenemos un conocimiento, entonces quiere decir que estamos ocupados en las cosas de Dios. Y la gente que dice que sabe de las cosas de Dios y no está en las cosas de Dios, ¿qué dice? No sabe, hermano. Si la gente dice que es fiel y no es sincero y no le sirve, todo eso no está en su fidelidad. Si le dice que él es pueblo de Dios y no ama a los hermanos, ¿dónde está su amor por los demás? Porque el que está ocupando siendo fiel, está ocupado entre los hermanos en unánimes, está ocupado buscando ese conocimiento. Lo encontraron, dice que él estaba dentro aprendiendo de los doctores de la ley. ¿Dónde lo encontraron? Digan conmigo, en la casa de Dios. ¿Qué estaba haciendo ahí? Digan conmigo, estaba aprendiendo, estaba sirviendo y estaba sujeto a sus padres. Estaba aprendiendo, estaba sirviendo, estaba en la casa de Dios, estaba, hermano, sujeto a sus padres. ¿Qué es lo que quiere decir? Que mi Señor, hermano Jesús, por eso él dijo,
Él reconocía autoridad, él reconocía, hermano, él estaba sujeto, dice. Él estaba en su casa, él estaba con su familia. Él prefería honrar más al pueblo de Dios. Él prefería más honrar a Dios que a la gente de afuera, incluyendo su propia familia. Por eso alguien que su pensamiento es Dios, está ocupado agradando a Dios y no a los hombres. El hombre que anda en la verdad y vive su verdad de acuerdo a la realidad de Dios, vive agradando a Dios y no a los hombres. Mi Señor Jesús no agradó a las personas del mundo, sino al Padre, hermano. Él no agradó a sus familiares, sino honró a su Padre. No agradó a sus amigos, sino al Padre. Alguien que está ocupado en su salvación no tiene tiempo para el mundo, no tiene tiempo para lo terrenal, no tiene tiempo para las amistades, no tiene tiempo para la familia. No estoy diciendo que no los visite, no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que no agrades más a ellos que a Dios. Que cuando te toca servir, que cuando te toca estar delante de Él, no los pongas en primer lugar. Y aún así, si así fuera, tendrías que cuidarte. Porque si tú no les estás hablando de salvación y no los estás trayendo a Cristo y estás en un lugar que no debe de estar, hermano, pues estás mal todavía. Gálatas 1:10, ya terminé. Pues busco, dice, ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de algún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Dice, si buscara yo agradar a los hombres y buscara yo el favor de ellos, no sería siervo de Cristo, no sería un hombre que agrade al Padre. Por eso el que anda en la verdad no agrada a los hombres. El que anda en la verdad no les sirve a los hombres, sirve al Padre, agrada al Padre. Amén. Por eso la verdad, hermano, es estar tranquilo, es el descanso de nuestra alma. Los que andan en la verdad solo lo alcanzan aquellos que quieren agradar a Dios, hermano, por medio del Hijo. Déjeme decirle que el evangelio, no nos engañemos, el evangelio nunca fue hecho para agradar a los hombres. El evangelio fue hecho para agradar a Dios, para honrar a Dios, pero nunca fue hecho para agradar a los hombres, sino al Padre. ¿Qué es lo que va a impedir en estos tiempos que el hombre ande en la verdad? Que agradan más a los hombres que a Dios. Preocúpate dónde estás, piensa un poquito en dónde te encuentras cuando tienes que servirle, cuando tienes que venir al culto, cuando tienes que hacer algo para Dios. ¿En dónde te encuentras? Piensa en eso. ¿Por qué la gente está abandonando? Porque prefieren oír a los hombres que al Cristo, hermano. ¿Qué es lo que impedirá que ande alguien en la verdad? Los que quieren agradar a los hombres. ¿Por qué, hermano? Porque por eso dice en Timoteo que en estos tiempos la gente no sufrirá la sana doctrina, porque teniendo comezón, dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán del oído, dice, la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. ¿Quiénes? Dice, por estar escuchando a hombres. La gente va a apartar su oído de la verdad
Y la palabra agradar significa mantener buenos pensamientos. Agradar significa mantener buenos pensamientos. Quiere decir que buenos pensamientos no es pensar en Dios. Buenos pensamientos es agradar a Dios. Es honrarlo más a Él que a los hombres. ¿Cuál es tu verdad? Diga conmigo, mi verdad y mi realidad es agradar más a Dios que a los hombres. Esa es la verdad del creyente. Esa es nuestra verdad. Esa es nuestra vida. La verdad es la verdad. No podemos engañarnos. Cuando el hombre empieza a agradar más a los hombres, a los del mundo, a su familia, hermano, y aún a sus conocidos, y no honra a Dios, es porque el engaño está descuidando su salvación. Y terminó dejando ser fiel y sincero a Dios. Un hombre que era fiel va de camino de regreso. Un hombre que amaba al pueblo hoy está dividiéndose, alejándose del pueblo. Hoy alguien que dice que tiene conocimiento, pero no hace lo que dice la Escritura. ¿En dónde quieren que te encuentre? Cuando venga el Cristo, con mucho conocimiento, sin ponerlo por obra, siendo parte de una congregación, pero no te gusta estar en una congregación, siendo según fiel, pero no le servimos, no le buscamos, no le damos las gracias. ¿Quién es el hombre que anda en la verdad? El que busca agradarlo a Él más que a los hombres. La verdad es la verdad. Y no puede haber salir de ahí un engaño, una mentira. Pongámonos de pie. Digamos, Padre del cielo, cuando alguien descuida su vida, está descuidando su salvación. Dejó de ser fiel, dejó de amar al pueblo, dejó de amar a la iglesia, dejó de buscar el conocimiento. Tu palabra, Señor, es pura y es santa. No está adulterada, no tiene engaño, no tiene mentira en ella, que nos haga perder la fidelidad, que nos haga perder la sinceridad. Te prefiero a ti, Señor, antes que todas las cosas. Te prefiero a ti, mi Dios. Si alguien no nos quiere por lo que somos, alguien nos amó por lo que éramos. Padre del cielo, te damos las gracias. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos. Hazme andar en tu verdad. Hazme andar en tus caminos. Si tratáramos de agradar a los hombres, no seríamos siervos tuyos. Si tratáramos de agradar a los hombres, no seríamos un pueblo fiel, no seríamos un pueblo, Padre, que anda en tus caminos. Señor, te preferimos a ti antes de honrar a los hombres, antes de honrar a la esposa, antes de honrar al esposo, y dejar tirado nuestro servicio, nuestra dedicación, nuestro amor por el culto, tu palabra,
Porque la palabra agradar significa una mente disponible. Significa verdad, significa cumplir. Ocuparse significa estoy disponible, Señor. Usa mi vida. Te la doy en muestra de gratitud porque me salvaste. En tu camino andaré, Señor, por siempre.